en la que vamos a hablar sobre todo de percepción natural, ¿no? ¿Qué entendemos por percepción natural? De lo que voy a hablar es de la influencia que tiene la imagen de la naturaleza, no la propia naturaleza física, sino la imagen virtual que nosotros muchas veces utilizamos casi a manera simbólica o a manera psicológica, la introducimos en los espacios, ¿no? Me gusta empezar con esta imagen, ¿no? De una serie de televisión que se llama The Office y él es el jefe de la oficina, ¿no? Y alguien le recomienda que, bueno, que la oficina debería tener unos espacios mucho más amplios, bueno, cristaleras donde entrara mayor la luz natural, ¿no? Y a mí me gusta lo que dice el jefe, dice, bueno, yo no necesito esos espacios abiertos a la naturaleza porque abajo lo podemos ver, ¿no? Tengo digamos que la imagen de mi escritorio, que es en este caso el Cañón del Colorado, ¿no? Muchos nos podrían decir lo mismo a todos aquellos que tenéis el fondo de escritorio de esa imagen clásica de Windows, ¿no? De el monte verde maravilloso con ese día soleado de la mañana perenne que tenéis en vuestros ordenadores. Al final esa casi es la imagen de la naturaleza que más acostumbrados estáis a ver, ¿no? En el día a día, puesto que muchos trabajamos ya con ordenadores. Es decir, que muchas veces estamos vinculados a la naturaleza o la imagen de la naturaleza intentando sustituir la realidad de la propia naturaleza formal, ¿no? Física. Vamos a acudir de nuevo a esta dualidad que ya muchos conocéis, que es la dualidad entre la villa, que para nosotros ya es familiar, de la Toscana, que tenemos arriba, y en este caso concretamente es el Hotel Hyatt en Tokio. Bien, pues vemos cómo es el porche de la villa en la Toscana. Hay un fenómeno que es muy propio de la naturaleza, que es el fenómeno de la irregularidad, ¿no? Y que a veces nosotros, la precisión de la arquitectura, convive muchas veces de forma muy, ¿no? Con muchísima dificultad cuando intentamos casar naturaleza y arquitectura, ¿no? Bueno, en este caso, fijaros cómo son, por ejemplo, las juntas del suelo de la villa toscana arriba, ¿no? Es decir, claro, como todas las piedras son irregulares, ¿no? Pues claro, las juntas son irregulares y encima son juntas que están lo suficientemente abiertas como para que crezca hierba entre ellas, ¿no? O fijaros cómo es el borde a la derecha, podemos ver dónde termina la villa. Es casi un borde irregular, ¿no? Hecho por piedras, todas de forma irregular, ¿no? ¿Cómo es el control lumínico de ese espacio? Pues de nuevo tenemos otra sombra que es completamente irregular, una sombra orgánica que viene de una parra, de una vid que tenemos arriba, los pilares que nosotros llamamos o columnas verticales de los palos de madera, porque no, esos palos no son perfectos, ¿no? Tienen sus irregularidades, ¿no? Es decir, esto para el arquitecto es muy complicado, ¿no? Nos duele mucho si tuviéramos que hacer un plano de esto, ¿no? Nos duele en el sentido de que sería muy complicado, ¿no? El arquitecto, digamos que, y su relación con la naturaleza se siente mucho más a gusto en el espacio que estamos viendo abajo, ¿no? Fijaros la presencia que tiene la naturaleza en el espacio de abajo, podemos verlo un poquito a la derecha, ¿no? En el que lo que podemos ver realmente es un alcorque, ¿no? Digamos que una jardinera, por supuesto, de forma cuadrada, ¿no? Que es una forma artificial, no es una forma natural, y lo que estamos haciendo casi es jugar con la imagen de la naturaleza, no con la propia naturaleza, ¿no? Es decir, introducir casi artificialmente un elemento que es orgánico, ¿no? Que necesitaría a lo mejor más una curva o una irregularidad en, fijaros, ¿no? Cómo es ese alcorque que nosotros llamamos, delante tiene prácticamente un banco que sigue esa misma regularidad y precisión, ¿no? Casi tiene una esquina que podemos pasar el dedo y cortarnos, ¿no? Tenemos otra planta detrás del hombre, abajo, que veréis de nuevo, ¿no? Que tiene de nuevo una especie de jardinera, de nuevo, ¿no? Muy rectangular, muy limpia, ¿no? En el que casi estamos metiendo a presión la propia planta, ¿no? Da la sensación de que la planta está como que necesita, ¿no? Necesita libertad, ¿no? Está como agobiada, entre comillas, ¿no? No sé si lo podéis oír. Bueno, fijaros en las juntas del suelo de abajo, ¿no? La obsesión del arquitecto no es ya que las juntas sean, por supuesto, líneas perfectas, inmaculadas, ¿no? Sino que no haya junta, que desaparezca la junta, ¿no? Que el espacio sea prácticamente sin juntas, ¿no? Con la importancia que tienen las juntas en la arquitectura, ¿no? Aquí vemos otra imagen que vuelve otra vez sobre lo mismo, ¿no? Este es el interior de la villa toscana, abajo al interior del hall, ¿no? Fijaros cómo es arriba, ¿no?
intentar como arquitectos hacer un plano de AutoCAD de esto, ¿no? Claro, todos son irregularidades, ¿no? Todas las juntas de las piedras en vertical son irregulares, el marco de las puertas que no se ve muy bien, de nuevo, no está sellado respecto a la relación que tiene con el muro, ¿no? Y desde luego es irregular, yo puedo meter los dedos por ese marco, ¿no? La disposición casi orgánica de estos muebles, encima cada mueble está diseñado de una forma también como orgánica, recordando entre otras cosas la naturaleza que nosotros vemos en esa ventana del fondo y que rodea toda la villa, ¿no? Abajo, sin embargo, vemos, ¿no?, el espacio artificial clásico, tradicional, más de arquitecto, fijaros todo perfectamente modulado, todo acotado, la línea recta, los espacios brillantes, no mates, el espacio casi de material artificial, que no está sacado de la naturaleza. Bueno, pues es importante, ¿no? A veces es muy complicado, yo lo que quería que entendierais, para el arquitecto que casi trabaja con programas informáticos y para el sistema propio de la propia construcción, que casi es un sistema de regularidad, ¿no?, de estandarización, ¿no? Fijaros nuestra relación con los materiales, ¿no? Esta imagen que ahora mismo os está generando vuestro cerebro, esta maravillosa posibilidad de descalzarse los pies y tocar el prado verde con los pies, ¿no? Frente a abajo, la tensión que se genera en este hotel, en esta habitación de hotel, en algo que debería ser relajante, que es mirar el prado del infinito, casi la frialdad del propio material, ¿no? Cómo nos transmite, ¿no? Psicológicamente el propio material nos está transmitiendo frío, ¿no? Antes que nada, y puesto que ya estamos llegando al final en esta dualidad, quería aclararos que todas las imágenes que hemos visto de la Toscana pertenecen a una película que es Belleza robada, de Bernardo Bertolucci, un hombre con gran influencia mediterránea, ¿no?, de los sabores, de los colores, de las luces, y abajo de Sofía Coppola, pues la película Lost in Translation, desarrollada sobre todo en Tokio. Bien, más simbologías de la naturaleza, por ejemplo, las temperaturas. Si yo os pregunto qué temperatura hace en este espacio, seguramente muchos de vosotros diréis que entre 17 y 25 grados. Bueno, pues aquí hace entre 8 y 10 grados, es decir, hace frío. ¿Por qué nuestro cerebro tiende a entender que hace mucho calor? Por la arena. Porque nuestro cerebro asocia la arena, material de la arena, siempre con un material que está ardiendo, ¿no?, que está cálido, ¿no? El cerebro lo que hace es sobre todo guardar la información de peligro en muchos casos, y el habernos quemado más de una vez en la arena se nos ha quedado ahí grabado, ¿no? Ocurre lo contrario con este espacio del norte de Marruecos, ¿no? Hace muchísimo calor, sin embargo, esa textura que nos recuerda un poco a la nieve nos da la sensación de que el espacio está prácticamente congelado, ¿vale? Bien, quería hablar aquí de otro tema que es importante, que es cómo se muestra la naturaleza o los materiales naturales formalmente, ¿no?, en un espacio interior. Fijaros que esto es lo que estamos viendo ahí, es una alfombra de fibras naturales, es decir, que es una alfombra natural. Sin embargo, ya estáis viendo una textura que es muy áspero, ¿no? Es decir, nos parece casi, formalmente se presenta un elemento natural, que es natural de verdad, como un elemento casi artificial, ¿no? Es decir, al que nos produce un cierto rechazo, ¿no? Lo vais a entender mejor cuando yo os estoy poniendo ahora mismo una alfombra de un material plástico, es decir, que es artificial. Sin embargo, vuestro cerebro está pensando que es mucho más natural que la alfombra natural realmente, materialmente, que hemos visto antes, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues porque evidentemente el tamaño del pelo es mucho más largo y la sensación que nos da abajo es como si fuera de un prado, ¿no? De un prado verde. Dan ganas, ¿no? Seguramente ahora estáis muchos sintiendo la necesidad de tumbaros en esa alfombra, ¿no? Más relaciones entre lo natural y lo artificial, incluso diría malinterpretaciones, ¿no? En el sentido de que yo a veces cuando se hacen este tipo de operaciones, yo prefiero el camino que no tenga nada, ¿no? El camino natural por el que yo circulo y que prácticamente el propio uso de las personas generan, ¿no?, ese pequeño camino de tierra que hace que sea accesible, ¿no? Porque evidentemente una de las cosas que tiene la naturaleza, en contraste con el mundo más artificial, es la accesibilidad, ¿no?, que a veces es muy complicada. Claro, el poner estas cosas, que evidentemente lo ha puesto el ser humano, ¿no?, da la sensación de que tienes que ir como dando pequeños saltitos para llegar de un sitio a otro, ¿no? Y no solo eso, sino que es que algunas de ellas están inclinadas, con lo cual premio para el que llegue sin ningún tobillo torcido al final, ¿no?
Bien, esta es otra operación que me parece mucho mejor, ¿no? La estamos viendo, sobre todo quiero que os fijéis en el espacio de la derecha, ¿no? Un espacio más natural en el sentido de que efectivamente hemos cogido esas piedras, las hemos pulido, bueno, un poco y las hemos colocado de una forma especial en el suelo para que nos dé la sensación efectivamente de rampa, ¿no? Es un espacio accesible que hemos artificializado, ¿no? O que está relacionado, casi parece un paseo natural, ¿no? Esta referencia de lo natural, pero que es accesible, y esa es la diferencia, ¿no? Trabajamos muchísimo con la imagen de la naturaleza, ¿no? La potencia que tiene la imagen, ¿no? Somos capaces de generar espacios como este, ¿no? En el que casi todo, veis que todo el espacio casi converge a la contemplación de ese tronco que casi parece un tronco sagrado, ¿no? Fijaros en este proyecto que es en Japón, es una guardería que crece casi orgánicamente alrededor de un árbol, ¿no? Ese árbol que para nosotros es el símbolo de crecimiento, de aprendizaje y de crecimiento casi biológico del propio niño, ¿no? El propio árbol crece por cómo van creciendo los niños en su aprendizaje y la anatomía de su cuerpo, ¿no? Y muchas veces introducimos esta imagen de la naturaleza de forma falsa, ¿no? Evidentemente es cierto que esa imagen está muy medida a la escala, el tamaño, cómo está colocada, para que nos dé la sensación de que en esa bañera nos estamos relajando y tenemos la posibilidad, acordaros, de ese plano infinito de la naturaleza que nos ayuda siempre a relajarnos, ¿no? Otras cosas curiosas, otros interiores curiosos en los que se establece esta relación entre lo natural y lo artificial, ¿no? Fijaros esa alfombra de nuevo que intenta ser un césped, o esos asientos que parecen casi piedras, ¿no? De alguna forma sacadas, bueno, pues hace una referencia al concepto natural. Yo casi prefiero esto, ¿no? Que no lleva lugar a engaños. Es decir, aquí no dudo si es una piedra real o no real, yo sé que ese tronco no existe y por lo tanto estoy jugando con la imagen de naturaleza, pero como la estoy sacando de escala, y esto me parece que es irreal, que es imposible, es una referencia, digamos, simbólica, ¿no? No es esta referencia que es una referencia real, ¿no? De nuevo, si yo lo que quiero en un espacio interior es generar la relación del hombre que tiene la naturaleza cuando se está bañando en el mar, ¿no? Que está rodeado de especies naturales maravillosas, claro, intentar recrear esa imagen de naturaleza con esos mismos especies que yo tengo en el mar, pero muertos, es decir, están todos muertos, es decir, estoy rodeado de un cementerio de conchas marinas y de estrellas de mar fallecidas, ¿no? Es decir, he convertido, evidentemente ese azul hace referencia al azul del mar, un espacio relajante, pero claro, yo creo que he confundido, ¿no? He confundido la imagen de la naturaleza, que es mucho mejor establecer relaciones más abstractas que meter los cadáveres, ¿no? De los seres vivos en el interior, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque es la imagen de un jardinero japonés. Yo tuve la fortuna de estar en Japón y me llamó la atención y quería que la vierais para que entendierais qué consideramos cada cultura como vida, ¿no? O como espacio que está vivo, ¿no? En este caso, para ellos el musgo es importantísimo, ¿no? Y ese muro que estáis viendo es un muro de piedra en el que están cultivando musgo. Lo que está haciendo este jardinero no es regando, aunque también, sino lo que está haciendo es quitando el musgo que crece excesivamente, ¿no? Para que dé esa sensación de planidad, y sobre todo lo que está haciendo es que se mantenga la sensación de pared viva, ¿no? De pared en relación con la naturaleza y pared que está viva, ¿no? Fijaros culturalmente la diferencia que puede existir con la cultura más occidental, que el musgo es algo casi que rechazamos, ¿no? El musgo aparece donde hay humedad, donde hay suciedad, ¿no? Las diferencias culturales. Esta instalación me gusta también muchísimo porque habla también de lo que ya hemos hablado, que es el flujo de la naturaleza, ¿no? Y del tiempo en la naturaleza y de cómo pasa el tiempo en la naturaleza. La naturaleza tiene algo que es fundamental, que es la degradación, ¿no? La degradación en general de todo, un ciclo de la vida, ¿no? Las hojas se caen, las hojas se pudren, los seres vivos acabamos desgraciadamente falleciendo, ¿no? Y esto nos habla mucho de esa inmaterialidad o de esa artificialidad que muchas veces tienen nuestros espacios, que parecen nuevos desde el primer día y que parece que no han sido nunca utilizados y que parece que han sido construidos para millones y millones de años, ¿no? Yo creo que esta idea que tiene el concepto de naturaleza de que los espacios envejecen y los espacios, bueno, pues se ve el uso que tienen, ¿no? Y cómo van desapareciendo, y que los tiempos a lo mejor evidentemente entendemos que cada vez son más rápidos, ¿no? En este caso el truco está en que los ladrillos de esta vivienda son de cera y
por lo tanto no son cerámicos y por lo tanto con los cambios de temperatura y con el tiempo van desapareciendo, ¿no? Se van diluyendo, ¿no? Bien, esta carga simbólica que tienen los espacios también los tienen los materiales, ¿no? Los materiales evidentemente que vienen de la naturaleza. Yo siempre digo que es curioso que cuando uno piensa en un espacio ecológico, un espacio sostenible, un espacio, te lo imaginas todo lleno de madera, ¿no? Siempre está lleno de madera. Parece que la madera es como el símbolo de los espacios sostenibles y yo a veces lo cuestiono porque hay que ver primero de dónde hemos traído esa madera, porque si la hemos traído en un barco con un contenedor que está consumiendo fuel o resulta que es de un árbol que tenía 300 años, pues cuidado con la sostenibilidad y con el concepto de lo eco de esa madera, ¿no? Quería hablar sobre todo de dos maderas y también casi de la relación que existen entre las diferentes entre las diferentes generaciones, ¿no? Fijaros lo que era la madera para nuestros abuelos. Para nuestros abuelos la madera la utilizaban muchas veces en muebles, había una disciplina que era la ebanistería, que lo que hacía era generar muebles de madera y eran muebles que valían para 100 años, ¿no? Por lo tanto, ellos entendían que la madera tenía que ser muy buena, ¿no? Y para ellos, ¿cuándo una madera era muy buena? Pues lo analizaban casi con la veta y el nudo, ¿no? La veta es la gráfica, son las líneas que estamos viendo ahí, los nudos son esos puntos negros, ¿no? Según cómo fuera la veta demarcada y el nudo, te hablaba de la calidad de la madera, ¿no? Evidentemente, las maderas nobles, como puede ser el castaño, que, insisto, para la gente muy mayor es una madera de calidad, ya casi por temas de sostenibilidad, claro, para poder hacer un mueble de castaño hay que talar un castaño que en teoría puede tener más de 50, 100 años, ¿no? Y por lo tanto, eso psicológicamente ha cambiado, ¿no? Ese aprecio que se tiene por las maderas nobles tradicionales de nuestros abuelos ha tornado en la evolución y el aprecio por las maderas que para nuestros abuelos era la madera que tiraban y ni se les ocurría trabajar con ella, ¿no? Como es la madera de pino amarillo, ¿no? La madera de pino amarillo que estáis viendo ahí es la madera que a algunos sonará porque es la madera de IKEA o de IKEA, de las estanterías que tienen una cruz detrás metálica. Es una madera que no es para vivir 100 años, es decir, es una madera que suelta polvillo, tiene unos nudos muchas veces tan gigantescos, vamos, o grandes, ¿no? Lo suficientemente grandes como para que pase un lápiz por ellos, ¿no? Uno tiene la sensación de que casi la madera se va como deshaciendo, ¿no? Pues una madera que nunca se utilizaba en interiorismo y en muebles ha pasado, gracias al fenómeno IKEA, entre otras cosas, a ser una madera de replantación sostenible, ecológica, que se utiliza muchísimo, ¿no? Sigue teniendo esa veta tan marcada que todos conocemos, ese color característico y sobre todo son maderas de replantación, no son maderas nobles, sino que son maderas blandas, entre comillas, en el sentido de que, bueno, pues son maderas de plantaciones que cada 15, 20, 30 años se talan los árboles, se vuelven a plantar, ¿no? Pues son maderas que tienen un crecimiento muy rápido. Es decir, que para las nuevas generaciones que hayan maderas de este tipo, para ellos no es falta de calidad, ¿no? Es decir, psicológicamente el concepto de lo que representa tradicionalmente la madera ha cambiado, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Bueno, y terminamos ya esta asignatura con la misma imagen con la que he empezado, la imagen del templo de Ryuan-ji en Japón. He tenido la fortuna de estar allí. Es un espacio que hay que experimentar para darse cuenta, desde luego, de que el hombre es capaz de establecer relaciones a través de los espacios que genera, de su arquitectura y de sus diseños, espacios que en muchos de los casos no solo conviven con la naturaleza, sino que son capaces de activarla, ¿no? de convencernos de que la convivencia del hombre con la naturaleza pasa sobre todo por la actividad que nosotros generamos. Y en nuestro caso particular, evidentemente, como diseñadores y como